39 al 62. En esos 23 años, verdaderamente hay politólogos, hay estudiosos que dicen cómo es posible que un partido subsistiera sin obtener triunfos electorales. Ahí está el periodo católico de Juan Gutiérrez Lecurain, Alfonso Ituarte Servín y José González Torres. Había una mística enorme, eso fue lo que salvó al PAN. Su mística, su doctrina, la convicción, la fidelidad, el apostolado de sus militancias. En el 62 toma posesión Adolfo Crisler Vivarrona. Don Adolfo sí le dio vocación de poder, don Adolfo era político y tuvo cierta confrontación con González Torres, porque don Adolfo era amigo de Gustavo Díaz Ordaz, y entonces hicieron un trato. Gustavo Díaz Ordaz le dijo: yo como presidente de la República les voy a presentar iniciativas que pediré el apoyo de ustedes si benefician a México. Y segundo, yo les voy a reconocer los triunfos electorales que ustedes obtengan en las urnas. Sin ser un desplegado, sin ser muchos casos, sin ser muchos asuntos, así comenzó, vinieron los diputados del partido, Crisler reconoce el triunfo de Ordaz, lo cual se siente lastimado González Torres, porque le está dando la constancia. Hay fotos en donde están Crisler, Lombardo Toledano y Martínez Domínguez, eran los tres líderes de los grupos parlamentarios reconociendo el triunfo de Ordaz. Ese periodo de Crisler después, en el 67, el PAN gana Hermosillo y gana Mérida. Entonces se asusta, principalmente se asusta Echeverría. Imagínense ustedes qué tiempos aquellos para que por dos triunfos de dos capitales dijeron: esto no puede seguir así, esto es muy peligroso. Entonces vino el fraude en el 69 de Víctor Correa Racho en Yucatán, y esto hizo que viniera ya un replanteamiento, y desafortunadamente a Crisler le surge un cáncer muy fuerte. Hay una anécdota en donde don Manuel González Hinojosa y Efraín González por fin lo van a ver, y Adolfo Crisler le dice: pospongan la convención, porque quiero buscar la candidatura para desnudar a estos farsantes. Hay unas cartas que se intercambian y que le envía Crisler a Díaz Ordaz, porque Díaz Ordaz le manda a ofrecer el avión de la presidencia y que se pudiera atender en Estados Unidos, y él lo rechaza, y después la viuda rechaza unos regalos que envía Díaz Ordaz por una boda de una hija de Crisler. Entonces, ese periodo para mí comienza del 62 y se va al 82, 20 años. ¿Qué sucede en el 82? El gobierno expropia la banca, y ahí viene un rompimiento de las élites financieras con el gobierno, con el PRI. Había un cierto pacto: ustedes hacen dinero, nosotros hacemos política. Pero en el momento en que se expropia, viene un gran clamor en todo el país diciendo: estos faltaron a su palabra. Y entonces se hacen reuniones de empresarios en todo el país, y los empresarios empezaron a hablar de crear un partido político. Y alguien dijo: ¿y por qué no el PAN? Tiene principios afines a nosotros, hemos militado, algunos de nosotros les hemos dado hasta recursos económicos, pues vámonos al PAN. Ahí es en donde dicen que vinieron los neopanistas, los bárbaros del norte. ¿Esos qué nos dieron? Nos dieron liderazgos jóvenes: Carlos Medina, Vicente Fox, Manuel Cloutier, Francisco Barrio, Ernesto Rufo, liderazgos jóvenes. Segundo, recursos económicos. Y tercero, estrategia electoral. Ya dejamos de estarnos postulando con candidaturas testimoniales de que nada más aquí estamos, sino que hay posibilidad de triunfo. Y el 83 gana el PAN Durango, gana Ciudad Juárez, gana Chihuahua, y eso se da también en el 89 ganando la gobernatura de Baja California. Ahí también eso que se llama izquierda, o eso de lo que habla el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de que la izquierda en el 88 inició la transición. No, la transición la inició el autor de Sentarse, que tuvo el valor, don Luis H. Álvarez, que firman el 16 de noviembre del 88 un documento que redacta Castillo Peraza, y en donde lo firman don Luis y Abel Vicencio Tobar, y en donde dicen: señor Carlos Salinas, usted llevará el estigma del fraude electoral, pero si quiere usted legitimarse en el ejercicio del poder, hay que hacerlo. Y ahí habla de las reformas políticas, ahí habla de la creación de órganos electorales, ahí habla de la relación Iglesia y Estado, ahí habla de terminar el reparto de la tierra. Por eso cuando decían cómo es posible que el PAN apoye todo eso, pues si son las tesis del PAN, son las ideas que el PAN sostuvo desde el 39, no hay ninguna traición. Entonces, el 89 Rufo gana. Ahí mucha gente dice: Salinas le obsequió la gobernatura a Ernesto Rufo. No es cierto.
El presidente llamó a Fernando Gutiérrez Barrios y llamó a Luis Donaldo Colosio y le dijo, ¿qué sucedió en Baja California? Y Luis Donaldo Colosio le dijo, todavía no tenemos las cifras, no tenemos. Y Fernando Gutiérrez Barrios dijo, ganó el PAN, señor presidente. ¿Y por qué? Aquí están todas las actas. El PAN, vía Diego, le había entregado a Fernando Gutiérrez Barrios todas las actas de las urnas de Baja California. No había más que reconocer el triunfo. Y ahí es en donde empieza el PAN a abrir brecha rumbo a la presidencia que llega en el 2000. Pero Cuauhtémoc se fue a su casa, yo no me siento a negociar, yo no voy a entrar en componendas. Sí se entrevistó con Salinas, hay que decirlo, nada más que, como dicen, fue en lo oscurito. Y el PAN les ganó la partida, el PAN le ganó la partida en esa fecha. Por eso en el 2000, ¿quién gana? Gana el PAN. En el 94 se postula de nuevo Cuauhtémoc, que dijo, aquí va a venir la gente a sumarse. No contaba con que se inscribe Diego, le gana el debate el 12 de mayo, y resulta que el PRD se va a tercer lugar, porque a Cuauhtémoc sale en tercer lugar en el 94. Eso hay que reconocerlo. Y en el 2000 la Bastida queda en segundo lugar y gana Fox. Llegamos a la presidencia. ¿Qué sucedió en los 12 años? Yo creo, y hace falta tal vez escribir mucho, y posiblemente una de las experiencias más vívidas y más fue el Estado de México. El Estado de México llegó a gobernar el 53% de la población a nivel municipal, cuando se habló del Corredor Azul, de Naucalpan, de Tlalnepantla, de Catepec, de Toluca, de Huixquilucan, de varios municipios, Tizapán, que llegamos a gobernar, los Cuautitlán. ¿Qué sucedió? Yo creo que sucedió lo que suele suceder en todos los partidos. Nos obnubiló, nos confundió la neurosis de la escaramuza, dijera Efraín González. Yo era parte del CEN y muchas veces las candidaturas que más debate dieron eran las candidaturas del Estado de México. Y el argumento siempre fue, con este ganamos. Pero oye, no me voy a referir a nombres, ahí ustedes le ponen el trato hablado y ahí ubican de quién se trata. Pero oye, ya te fijaste, míralo, no, es que con este ganamos, este sabe, este le hace a la maniobra, con este ganamos. A mí me mandaron una vez a Aguascalientes, y en Aguascalientes me entrevisté con Luis Armando Reynoso, y yo vi que era una gente que no le veía yo tamaños, y regresé y me informé al CEN, si no les va a ser un pésimo gobernante, con este ganamos. Desgraciadamente creo que eso fue lo que deterioró al PAN. Dice un escritor español, un político español, los partidos deben postular a sus mejores hombres, pero de una vez en los cargos hay que vigilarlo como si fueran los peores. Poco conservamos la humildad con poder. ¿Verdad, Víctor? Somos unos cuantos los que conservamos la humildad con poder. Entonces, ¿qué sucedió? Empezamos a perder el foco. Para mí, Vicente Fox debió haber hecho un ejercicio. Estos son los principios en donde no podemos ceder. Esta es la doctrina nuclear del PAN. Aquí no debemos entrar en componendas. En segundo lugar, ¿qué es en lo que sí se puede hacer concesiones? Y en tercer lugar, lo trivial que no debemos hacer. Esto es esencial en la política. Y desde el principio, claro, también hubo un problema. ¿Por qué? Porque Fox se acercó al PRD. Y esto lo debemos decir, porque le ofrecieron 3 secretarías. Yo llegué ese día al paisano de ustedes, que es un gran panista, Luis Felipe Bravo, y estaba Luis Felipe Bravo parado de pestañas, porque se le había ofrecido al PRD la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Cedesol y la Secretaría del Medio Ambiente. Iban a desempeñar esos cargos Amalia García, Alejandro Encina y Rosario Robles. Y decía la gente, oye, pero ¿qué es esto? Si nosotros ganamos, Luis Felipe estaba, para que el PRD nos pudiera apoyar y sacar las reformas y triturar al PRI. Fueron estas 3 gentes con Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc dijo, por ningún motivo. Esos son los enemigos de mi padre. Se perdió esa oportunidad. Eso hay que remarcarlo. Y de ahí el mismo PRD, porque mi paisanito Andrés Manuel estuvo detrás del movimiento de Salvador Allende, para evitar que el gobierno hiciera el aeropuerto, porque iba a ser una obra que iba a adornar a el gobierno panista de Vicente Fox. Eso hay que decir. Y desde luego tuvimos fallas. No hubo la suficiente habilidad política. Por ejemplo, el Premier Gate no llegamos hasta sus últimas consecuencias y nos amarramos. Inclusive un
problema muy serio es que se dejó a los gobernadores como señores virreyes. En el viejo PRI se cortaban cabezas. O sea, por ejemplo, Ulises Ruiz en Oaxaca hubiera sido cesado por el PRI. Yo le puedo recordar muchísimos nombres, le menciono a uno en el Estado de México, Oscar Mario Beteta. Oscar Mario Beteta, ¿era Oscar Mario o Oscar Beteta? Ramón Beteta. Mario Ramón Beteta lo renuncian porque ve que pueden perder la elección o porque estaba mal. Oscar Ronelas lo quitan en Chihuahua porque había ganado el PAN Chihuahua y Ciudad Juárez. Víctor Manzanilla Chaffer también lo corren de Yucatán porque había perdido Mérida con Ana Rosa Payán. No, hay muchísimos casos de gobernadores que eran renunciados desde el centro. Desde el 29 al 2000, el PRI renunció 49 gobernadores. Y en esta ocasión Fox reúne a los gobernadores y los señores, se acabó la espada de Damocles desde el centro. Y ustedes van a recibir mucho mayores recursos y ustedes van a dar el visto bueno a los delegados cuando se designen de la distinta Secretaría de Estado. Dice Alberto Cárdenas que llegó y vio a los priistas que iban pero humilde, casi sencillito, se sentó en medio de dos de ellos y cuando empezaron a escuchar todo aquello, casi lo destripan ahí en medio, donde se empezaron a echar y dijeron, oye, pues esto está muy bien. Y por eso, inclusive cuando en el 2006 se ve que Roberto Madrazo ya está en tercer lugar, dice, no, pues que no llega Andrés Manuel y vámonos con el PAN. Yo creo que ahí nos faltó el equilibrio y entonces surgieron los cacicasos. Surgieron los señores virreyes, los Fidel Herrera, los Alejandro Murat, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Como no había un presidente que fuera un factor de equilibrio y que se interviniera para decidir sucesores, pues resulta que los gobernadores decidían. No hay duda que a Peña Nieto lo puso Arturo Montiel. Entonces eso se hizo y empezó una fuerza que nos hizo retroceder. Entonces, hay mucho en juego hacia el año próximo. Yo creo que el saldo del PAN es positivo. Yo creo que si nos vemos los gobernadores de Baja California, Rufo, Eugenio Lordui, con Héctor Terán, Felipe González en Aguascalientes, Francisco Barro en Chihuahua, Fernando Canales en Nuevo León, Ignacio Loyola en Querétaro, en Jalisco Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña, Patricio Patrón en Yucatán, en fin, hacemos evaluaciones de los presidentes municipales, creo que hay un saldo a favor. Y también hay que decirlo, yo creo que en el PAN están los mejores mexicanos, por su nivel, por su capacidad crítica, por su fervor patriótico, y sobre todo si los vemos, aquí sí, como en tiernos de ciego, pues el tuerto es rey, porque yo veo al PRD, veo al PRI, y yo creo que están peor que nunca. Y Morena, conozco perfectamente, créanme que lo conozco, hace 40 años lo conocemos, en las filas del PRI los dos. Aquí tengo fotos donde fuimos candidatos los dos en el 94, Andrés Manuel y yo. Andrés Manuel es un personaje sumamente peligroso. No porque sea de izquierda ni porque sea revolucionario, no, es un personaje que trae problemas muy serios de desequilibrios emocionales. Es la persona más autoritaria que yo he conocido. Un día me dijo Vicente Fox, háblame de tus paisanos, Andrés Manuel y Roberto Madrazo, y le digo, es muy fácil ser amigo de ellos, a todo hay que decirles que sí. Andrés Manuel no se le puede decir, y eso que me está diciendo déjame pensarlo, porque ahí se acabó la amistad. Y además le dije, no se pelee con ellos, porque usted va a tener otras preocupaciones, pero ellos todas las 24 horas van a pensar cómo lo dañan a usted, así que está usted de ventaja. Así que no se pelee con ellos, porque es un personaje, y miren ustedes cómo está hoy el mundo, porque dicen, esto ya no sucede. Fíjense que me sucedió una cosa curiosa, yo ya a mi edad, lo que hago pues es leer, escribir, hablar, convivir, beber, a mi edad pues, dispongo de tiempo, entonces me pongo a leer y tengo una serie de libros por leer y me da mucho coraje porque me meto en una librería y siempre salgo comprando algo. Y ahora iba yo por unos libros que no encontré, pero veo un libro que me atrajo mucho con la portada de Donald Trump. Y el libro es escrito por el primer escritor norteamericano que se llevó el premio Nobel, Sinclair Lewis, y se llama de una forma muy curiosa, esto no puede suceder aquí. Resulta que este hombre escribe una obra en el 36 y alguien descubrió que encajaba en Donald Trump y en todos sus funcionarios. O sea, este señor escribe cómo un político le gana
a Franklin Delano Roosevelt la elección en el 36 interna, se convierte en candidato demócrata, escribe un libro que se llama La Hora Cero, y hagan de cuenta que son los mismos discursos de Trump, y los personajes del que se rodea Trump corresponden a los personajes de la novela. Es extraordinario, yo la leí, pero la leí en forma, ¿quién iba a decir que una gente con esas características llegó a la presidencia de Estados Unidos? Miren ustedes esa burla terrible a la señora que le dio el pésame, a la señora de color en Miami, que le dijo Donald Trump, bueno, es que él firmó y ya sabía a qué atenerse. Y después se le olvidó el nombre, y la señora se soltó a llorar, y al lado iba la diputada demócrata, y se difundió la cantidad de mujeres que han recibido insultos, agresiones, y haya ganado la presidencia. Miren lo que está pasando en España. En España es algo que pone... ¿Cómo es posible que una bola de demagogos puedan hacer tanto daño y la gente se le sume? ¿Cómo es posible que una asamblea, fíjense, una asamblea de 135 diputados, en donde 70, o sea, la diferencia fueron 5 votos, porque los 45 de la oposición se salieron, y de ahí hubo votos en contra de la declaración de independencia. O sea, los que votaron a favor de la independencia son 70 y son 135, algo que debe ser, desde mi punto de vista, una elección calificada, una votación calificada. Debe haber sido 2/3 partes. Independizarse de un país requería ese nivel, ¿verdad? Y lo que está pasando en Venezuela, y que Inglaterra decida retirarse de la Comunidad Económica Europea, y de que Putin se meta en las elecciones de Estados Unidos. Entonces, y de que un ególatra megalómano como el que preside o el que gobierna Corea del Norte esté con el otro megalómano, cuando casi son antípodas y que no hay ningún interés en conflicto más que el choque de vanidades, se estén amenazando con tirarse bombas. Entonces estamos viviendo un momento, y México, miren lo que pasó en el Senado. Para mí los 3 valores fundamentales, por eso lo dije en Cartas a un joven político, y lo sostengo en el libro de la biografía de los Cortines, que también anda y me dicen que quieren que les diga yo ahí que quieren que sea el próximo diputado. No se preocupe, no vamos a regatear elogios. Entonces, pero volviendo al tema, ¿en qué me quedé? Porque me interrumpieron ustedes. Lo que pasó en el Senado, yo digo que hay 3 valores que la clase política honora: dignidad, vergüenza. No hay peor calificativo que uno le digan desvergonzado, o sea, perdiste la vergüenza. Que perder la vergüenza es perder la dignidad. La vergüenza es tener rubor o sinvergüenza, o sea que ni siquiera en algún momento tuviste vergüenza. Entonces, esta cosa de que el Senado en la oposición se sume a defender a Nieto, ¿cómo se llama? ¿Santiago Nieto? Santiago Nieto, ¿sí, no? Sí, Santiago Nieto, el procurador, y después de que él se queja y de repente dice, no, ya me voy, y se queda el partido de oposición en los aires. ¿Y por qué el PRI quería el voto secreto? Porque con toda certeza iba a convencer con argumentos que no tiene caso mencionar a algunos senadores, porque la diferencia eran 3, y obviamente la decisión iba a ser para que se ratificara la decisión del procurador de correr. ¿Por qué? Porque estaba investigando a Lozoya, y ahí están los recursos de Odebrecht que fueron a la campaña. Entonces estamos en un momento verdaderamente, yo no sé si ustedes coincidan en que nuestros padres nos dieron un México mejor que el que ellos recibieron. Yo creo que sí. A mí me parece que lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, híjole, entonces ese es el mínimo deber de una generación, que lo que recibimos lo entreguemos mejorado. Ese es el mínimo deber. Ese es de lo que en el PAN siempre se habló. Por eso tenemos un doble compromiso con las generaciones de antes y con las generaciones futuras. Entonces, ¿qué hacer hacia el año próximo? Noé me dijo una cosa y yo es lo que he estado meditando. Creo que lo más importante, y lo voy a intentar hablar en el consejo, y espero que mis 2 colegas consejeros coincidan conmigo para que me apoyen ahí cuando menos ellos, porque en el consejo pasado estuvo a punto de haber trancazos. Luego te va a ver a Víctor Aguirre y Noé, y realmente no les veía yo muy así
o estaba el enfrentamiento. Luego que se me vino un senador, imagínense yo tan mesurado, tan prudente, mi discurso tan sensato, ¿verdad, Víctor? Tan suave. Pero no nos pusimos de acuerdo, supimos de qué ibas a hablar, si ibas a hablar o no, y nos hubiéramos puesto de acuerdo y bueno, pues ahora formado. Ahora ya estamos de acuerdo. Pues ahora nos ponemos de acuerdo, se los aviso desde ahora. Lo primero es fortalecer al PAN en lo interno. Más que salir a ver con quién nos aliamos o a ver, lo primero es fortalecer y cuidar al PAN. Nuestra primera responsabilidad es cuidar al PAN. A mí no me obsesiona tanto que que perdamos o que ganemos. Me encanta una frase que me dijo Federico Lin Altamirano: yo puedo imaginar un PAN sin poder, no puedo imaginar un México sin el PAN. Es una frase enorme. Yo prefiero un grupo parlamentario fuerte, que critique, que herede esa actitud de señalamiento de lo malo y que el PAN pueda verse al espejo y decir: tengo identidad. ¿Qué es tener identidad? Es identificarse con los principios. Hay un libro que se llama El fuego y las cenizas. Es un hombre, Michel Ignatieff, que era un hombre vaca sagrada en Harvard, y los canadienses fueron a invitarlo para que fuera su líder y dar la batalla para ser primer ministro en Canadá. Y él dijo: señores, yo soy académico, yo no soy político. No, pero usted es un hombre con un gran respeto, usted es un hombre que tiene nombre. Y él se fue a su casa y le dijo a la señora: fíjate qué absurdo, me vinieron a invitar del Partido Liberal a que yo sea su candidato. Y le digo: bueno, mujer, ¿y por qué no? ¿Por qué siempre estamos hablando de corregir las cosas y de enderezar, y cuando se presenta una oportunidad yo no voy? Porque eso sucede mucho en el panista. Yo no sé si ustedes, porque yo ya he venido a hablar muchas veces con usted, yo creo que ahorita donde más conferencias se dan en el Estado de México, y muchas veces he oído críticas que dicen: este rollo yo ya lo escuché y ya viene a repetirse. Entonces yo no sé si ya les hablé de los 7 tipos de panistas. ¿No? Bueno, entonces ahí les va. Primero, el preocupado. ¿Y ahora qué hago? Ya me quedé sin chamba. Se vale. Son panistas que tuvieron, durante 12 años, tuvieron trabajo, se acostumbraron a niveles de ingresos, se acostumbraron al poder, y ahora ¿qué hago? Eso es normal. Segundo, los nostálgicos. El PAN de Gómez Morín, el PAN de González Luna. Juan Manuel Gómez Morín me platicó una anécdota que tenía mucho sentido del humor, que dice que el 17 de septiembre, que fue domingo del 39, después de que ya se discute y se aprueba, fíjense qué honor para el PAN, porque se aprobó en la convención apoyar a Andreu Almazán. Y don Manuel dijo: no les vamos a llevar en una charola la candidatura, sino que cada quien lo haga individual. Por eso se diluye que nuestro primer candidato fue Andreu Almazán, pero la perdió el presidente del partido. ¿Qué partido? Que en el momento de elegir a su presidente, ya su doctrina y toda la primera decisión, para abajo. Fue un debate precioso, en donde Manuel Herrera Lazo y Aquiles Lourdes defienden que se apoya a Andreu Almazán. Se hace la votación y se pierde. Entonces dice que estaba con el whisky don Manuel y se acercó. Juan Manuel tenía 14 años, salieron a San Ángel ahí a caminar. Dice: pues hijo, no es lo que soñamos, no es lo que idealizamos, no es lo que anhelamos, pero ya está, nació Acción Nacional. Entonces dice Juan Manuel que cuando él va a los actos políticos, el PAN de Gómez Morín, el PAN, decía para sus adentros: pues ese PAN duró una tarde. No nos asuste, esa es la política. La política es una permanente tensión entre principios y realidades, actitudes y conductas. Hay una frase que dice don Manuel en una carta a González Luna: el tránsito de la convicción íntima a la decisión política significa un salto mortal. Ahí está. Sí, soy honesto, sí, soy íntegro, sí, yo digo la verdad, sí, pero ahora métete. Por eso me encanta la definición en un verso de un poeta tabasqueño, José Ortiza. La poesía se llama Muerte sin fin, y es un verso que dice: mi torpe andar a tientas por el oro. Es esa política, mi torpe andar a tientas. Va uno a meterse en una realidad sucia. El que quiera conservar su alma limpia, que no haga política. A muchas veces yo veo cierta ingenuidad en el PAN de casi convertirlo en un convento. No,
La política desde siempre es lucha de pasiones, es lucha de intereses, y hay que enfrentarse, y hay que dar la pelea, pero dar la pelea con armas, dar la pelea nutriéndose, enriqueciéndose en el interior y saber qué es lo que estamos defendiendo. De lo contrario, creo que fue antes, lo que platiqué, de lo del discurso de Gómez Morín en el 46, no lo dije porque ya me está tocando, ¿sí lo dije al principio? De lo de la hoja. No, ¿verdad? Lo dije aquí en lo personal. Manuel Gómez Morín en el 46, cuando defiende su caso, que para mí es el mejor discurso de Gómez Morín, le gritan de conservador, le gritan hijo de español, dichoso yo que sé quién es mi padre. Y cuando le dicen conservador, dice no hay nada de malo en conservar las cosas buenas para México. Yo no quiero conservar nada que dañe a México. Y sí estoy en contra de la opresión, de la miseria, del fraude, de la corrupción. Ahí está el discurso. Digo, yo no creo en la libertad. Yo creo en la libertad del escritor que agarra una pluma y plasma una idea, o del escultor que con su cincel saca una figura de una roca, o del pintor que con su pluma o con su brocha plasma un paisaje. No creo en la libertad de la hojita que se desprende de un árbol y va a caer en quién sabe dónde. Yo veo hacia el pan, nos hemos desprendido del árbol y va a caer en quién sabe dónde. Por eso el enriquecimiento interno. Y eso, yo por ejemplo ahora leo mucho poesía y recuerdo, a ver si la puedo recitar, porque es una poesía que me agrada mucho y que nos llama a eso, a fortalecernos y a enriquecernos en lo interno. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo comprobado, que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. ¿Autor? Luis Francisco Bernárdez, es un poeta argentino. Y ahí está, enriquecerse en lo interno. Hay otro poeta, Mario Benedetti, que dice una poesía, y a ver si, resumiendo, no somos lo que somos. Hay una inmensa dosis de hipocresía, de simulación. No somos lo que somos, ni menos los que fuimos. Tenemos un desorden en el alma, pero vale la pena sostenerla con las manos, los ojos, la memoria. Ahí está otra reflexión, ¿verdad? Entonces, si no se tiene algo en lo interno, yo siempre les digo, no es lo mismo tener que decir algo que tener algo que decir. Hay una diferencia sustancial. No hay cosa más horrible que le diga a uno, di algo, ay Dios, y ahora qué digo. Porque no es lo mismo que cuando se tiene algo que decir. Ustedes no creen que yo estoy improvisando. Toda esta información la tengo. Parto de un plan, de dónde voy a salir y a dónde voy a llegar. Nunca agarren un micrófono a ver qué se les ocurre decir. La improvisación no existe, y también la concentración. Esto es fundamental. Uno nunca debe perder la concentración. Si no, se puede caer como el orador que presentó a la quinceañera y le dijo, en esta fecha gloriosa en que deja de ser señorita, y acabó con los 15 años. O el orador en la presa de Chicoacén, una cortina enorme de 180 metros, y estaba López Portillo, y le dijo al presidente López Portillo, señor presidente, está usted en la Mesopotamia chiapaneca, con el Río Grande adelante y el chiquito atrás. Entonces, concentración, focalización, concentración, eso es importante. Entonces me quedé. Los 7 tipos de panís. Entonces estamos en el segundo, el nostálgico. Tercero, el desertor. Si yo no era panista, a mí me obligaron a inscribirme ya, pero yo con esos muchos para nada. A mí me obligaron ahí a afiliarme, ¿verdad? El cuarto, el panista feliz. Yo ya la hice. Yo ya me puedo ir a mi casa. Desgraciadamente hay 2 casos. Y fuimos condescendientes. Eso es grave. Al final de cuentas terminamos siendo cómplices. Quinto, el decepcionado. No sirven los principios políticos, no sirve la doctrina panista,
es cosa muy bonita, muy bella, pero no sirve para hacer política, esto es otra cosa. Es oportunismo, es improvisación. Sexto, el automarginado. Fíjense que eso a mí me duele mucho del panista. El panista, como tiene otra fuente de vida, como la política no es su primer meta, entonces se retira. Es cosa bien, está bien, pero también eso que es su virtud es su fallo. El priista es político de riesgo. El panista es político de temporal. El priista, yo no conozco ningún priista que se haya retirado voluntariamente de la política. Viven por, para y de la política. Y van a hacer todo por tratar de conservar el poder. Y van a hacer todo por tratar de conquistarlo de nuevo. Ahorita, por ejemplo, tienen pánico de lo que pueda suceder después del 2018. Entonces vamos a enfrentarnos con enemigos terribles, con enemigos enormes. Entonces, todo esto nos lleva a un análisis como partido. Entonces, es el automarginado, el que ya me voy, yo ya no me gustó esto, ya no era esto como yo creía y ya me voy. Y resulta que cuando los buenos deciden no hacer nada, pues los malos ganan. Y hay un verso que a mí me gusta mucho, y lo he recitado mucho, porque, oiga, ¿usted qué pues sucedió? Pues sucedió lo de la compra española. Vinieron los sarracenos y nos murieron a paros. Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Entonces, ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Y por último, el séptimo grupo, seguimos continuando. Son los que estamos aquí, ¿no? Seguimos continuando. Que aparentemente los verbos dicen lo mismo. No, continuar quiere decir que estamos trayendo una tradición, unos principios que queremos proyectar y que sentimos que son actuales y son vigentes. Entonces, como bien dice Noé Aguilar, ¿por dónde tenemos que comenzar? Por nuestro entorno, por nuestro comité municipal, por nosotros mismos. ¿Qué queremos hacer de nosotros mismos? ¿Qué queremos hacer como militantes, como correligionarios? Arrepentirnos, decir que el PAN falló, ya no me logré lo que yo quería. No, yo creo que tenemos que superarnos y mejorarnos cada día, y algo muy importante, saber para qué servir. Eso, yo en mi experiencia política, y lo digo mucho, es que hay que verse en el espejo. Dice algún autor, y me parece que es una frase muy buena: ser feliz consiste en estar consciente de nuestras propias limitaciones y adaptarnos a ellas. Hay que saber. Steve Jobs dice: escucha tu vocación interna, tu llamado, y entrégate a esa idea con hambre y en forma descabellada. ¿Ustedes veían Broso? Bueno, les quiero confesar algo, nomás que no salga de aquí todo. La reata estaba enamorada de mí. ¿La de Broso? Es la de Broso. Estaba enamorada de mí, pero yo tenía pánico que me dijeran un día: oye, abuelito, cumple. ¡Ay, Dios! Entonces, cuidado con lo que aspiran, no vaya a ser que se les haga. Ese es uno de los problemas más serios que tiene el ser humano: justipreciarse. O uno se sobreestima o uno se subestima. Y ahí viene un problema después de personalidad, porque es muy difícil decir yo fallé. No, es que no me dieron, es que yo no tuve el apoyo, y entonces comienza un conflicto de reclamo personal. Entonces tenemos que medir quiénes son o para qué servimos, porque servimos para una, dos, tres cosas cuando mucho, y no servimos para mí. Entonces esto está muy claramente en la segunda epístola de San Pablo a los Corintios. Lo dice: busca cuál es tu carisma. Habla de carisma. A mí me gusta mucho el otro término: cuál es tu don. Hay quienes sirven para recolectar limosnas, lo dice San Pablo. Hay quienes sirven para decir sermones, hay quienes sirven para hacer milagros. Eso en política es fundamental. La política tiene tal diversidad de actividades, pero por lo regular chocamos con eso, ¿no? Ya vio al líder juvenil, pensé que allá te hayas ido y... No, ten cuidado, porque yo como amigo soy regular, como enemigo soy casi perfecto, ¿eh? Los tabasqueños, para hablar mal, para hablar bien nada más tenemos memoria, para hablar mal tenemos memoria e imaginación.